Para las redes sociales progresistas es importante definir lo que es su programa de acción y su visión en el nivel conceptual. Hemos definido primero que no somos un partido político que tenga una ideología. Y esto es un debate que en las redes se ha dado y resuelto de manera sencilla. Las ideologías fueron cartabones del siglo XIX y del siglo XVIII que preconizaban formatos completos de pensamiento humano y suponían que un ser humano se adhería a una ideología y modificaba o matizaba sus propios comportamientos en torno al apego a esta ideología. Entonces se era o socialdemócrata o socialista o liberal, y esto impedía que se conviviera con las ideas de los otros y que se conviviera inclusive con los otros. Lo importante en el siglo XXI es entender que los seres humanos no estamos dentro de estos cartabones, que las ideologías han demostrado radicalmente su fracaso y que ningún formato que obligue a un ser humano a adherirse a cuestiones rígidas puede funcionar cuando es claro que los seres humanos somos ante todo multiplicidad, que tenemos concepciones cambiantes, pero que además podemos estar en diversos ejes de acción y pensamiento. Por tanto, un partido político moderno que pretenda aglutinar a la sociedad mexicana tiene que asumir que los mexicanos pueden estar de acuerdo en algunas cosas y en otras no. Por eso en las redes sociales progresistas no queremos militancias rígidas, queremos compartir con los mexicanos momentos y conceptos, y queremos sobre todo defender los intereses que nos parece deben detonar dos grandes líneas de pensamiento, que son sobre las que nuestra Convención Nacional ha abordado y las que nos ha mandatado que construyamos como base conceptual del partido. Lo primero que el partido ha declarado es que en México la crisis económica deviene de una terrible herencia que ha impedido el desarrollo económico, pues nunca se ha construido el capital privado o el capital ajeno al propio motor del gobierno. El Estado mexicano, a diferencia de los estados modernos, no ha sido capaz de llevar a la plenitud la posibilidad de la explotación de los bienes nacionales, pues mantiene un concepto que ha demostrado reiteradamente su ineficacia, como es precisamente la titularidad de los bienes nacionales por parte de un ente abstracto que se supone es la nación, pero que en realidad es el gobierno. Y este tutelaje y este control de las tierras y del subsuelo ha impedido de manera sistemática el desarrollo de México. Fácil es ver la cantidad de pozos que en Estados Unidos hay en el Golfo de México y la cantidad de pozos que la empresa nacional, que puede ser muy eficiente o no, tiene en México. La proporción es increíble, más de 5,000 en Estados Unidos y menos de 200 en México. Esto es, si los mismos dinosaurios murieron al norte y al sur del Golfo de México, ¿por qué en Estados Unidos hay una producción de petróleo de tal volumen y en México no? Pues porque hay una decisión del gobierno de mantener el control sobre la empresa nacional y que esta empresa nacional además distribuya en gran parte de sus utilidades en apoyos sociales. Digamos, el petróleo se ha convertido en despensas y esto ha impedido que el desarrollo económico que pudiera haber traído la explotación plena de hidrocarburos se dé en México. Y no hablamos de que no haya un control del Estado, sino que detonar que la iniciativa privada explote permite desde luego que la mejor y adecuada distribución del precio del hidrocarburo que el mercado mundial establece detone el proceso de exploración y extracción que el Estado per se no ha podido evidentemente financiar. Como esto, y muy dramático también, es que el Estado mexicano controla la inmensa mayoría de las tierras nacionales. En torno a los circuitos urbanos en México encontramos que se sigue este concepto del fundo legal del siglo XVI y que ahora la SEDATU ha generado polígonos y la CORETA ha generado señalamientos de propiedad con cambio de tierra ejidal a semipropiedad privada, privilegiando negocios inmobiliarios y haciendo que el costo de la tierra sea especulativo, cuando en realidad el costo de la tierra en México debiera ser muy barato. La propuesta central en esta materia de las redes sociales progresistas es que se distribuyan 40 millones de predios de 650 metros con condición de que a quienes les sean proporcionados como jefas y jefes de familia puedan garantizar que ahí se construirá primero una vivienda digna, de la cual hemos desarrollado un modelo con materiales regionales que tiene precios de costo muy inferiores a los costos de las muy malas viviendas que desarrollan los programas de Infonavit, Fobiste y otros institucionales que por el costo de la tierra impiden la calidad del hábitat.
En ese sentido, queremos que también sobre estos predios se construyan 1, 2 o 3 departamentos que permitan no solo a la primera generación, sino a la segunda generación de las familias garantizar la propiedad privada. Y garantizar la propiedad de la casa y garantizar la propiedad privada está profundamente concatenado al modelo económico que permitió a México tasas de crecimiento superiores al 6%, pues existía una visión de impulso a la clase media y existía en México también una visión y una decisión de impulso al crédito regional. Creemos que la banca regional mexicana debe desarrollarse de nuevo con reglas muy claras para evitar lo que pasó cuando la banca fue revendida a la iniciativa privada después de la expropiación, y que permitió que los dueños de la banca se autoprestaran y quebraran a las bancas porque tenían pues comités de crédito que falsificaban documentos y preferían garantías que no eran adecuadas para contrapesar el crédito otorgado. Esto es, los banqueros se prestaron a sí mismos, quebraron la banca y el Estado tuvo que cargar con la deuda. Pero el modelo anterior era un modelo que garantizaba el desarrollo. Se trataba de bancos regionales que conocían los microentornos y que permitían pues que hubiera préstamos directos al desarrollo. Tenemos que acabar con el crédito doloroso al consumo. Tenemos que acabar con la banca internacional que se ha adueñado de espacios de mercado, siendo México uno de los principales y más interesantes mercados, pues cobran tasas desmedidas en comparación a sus propios países de origen, porque en México puedes obtener una tarjeta de crédito para comprar un televisor, pero no vas a obtener bajo ninguna circunstancia un crédito para desarrollar un micronegocio, porque no está ahí el centro del negocio de la banca internacional, adueñada de gran parte del mercado mexicano. Así pues, nosotros decimos que si distribuimos y creamos propiedad privada, si desamortizamos los bienes alrededor de las ciudades y creamos casas que obliguen al ciudadano a participar en su construcción y diseño ayudado por las instituciones, y en paralelo creamos microentornos de crédito, detonaremos una circunstancia económica nueva e importante en el país. En otro sentido, nosotros hemos hablado con claridad de justicia transicional. Sabemos que el dinero proveniente del narcotráfico se encuentra enterrado en muchas albercas del país, en paraísos fiscales o infiltrado en una suerte de lavado. Tenemos que encontrar el momento del perdón para hacer que este dinero, producto del crimen y de una ley muy ineficaz que llevó a México a una guerra excesiva contra el narcotráfico, provocada por el Estado, alimentada por el Estado y sostenida por el Estado, debe terminar. Tenemos que encontrar los mecanismos para desarmar al narcotráfico, porque el narcotraficante sin armas es un narcotraficante no peligroso. Tenemos que encontrar las medidas de justicia para que parte de ese dinero que se encuentra en albercas y en territorios extranjeros indemnice a víctimas y parte financie el desarrollo nacional. Cuando en los años 20 México no entró a la visión norteamericana de prohibir el alcohol y el alcohol se legalizó en México, no tuvimos una guerra interna, mientras Estados Unidos sí la tuvo. En las redes sociales progresistas estamos desmenuzando los mecanismos de mecánicas de perdón y de justicia transicional que nos permitan garantizar el éxito del reingreso de estos capitales al mercado mexicano, para que ayuden a financiar el desarrollo y sobre todo que ayuden a permitir la paz. Porque nos negamos a aplicar la Constitución y a afirmar que en muchos lugares del país el Estado no tiene ningún control. Es necesario y es preciso que reconozcamos que hay que suspender garantías y que entremos en un estado de emergencia en un alto porcentaje del territorio del país, donde simplemente en algunas regiones de Guerrero, de Michoacán o de Nayarit, el narcotráfico tiene mayor presencia, control y posibilidad que las autoridades constituidas, que en muy buena medida están infiltradas también por el fenómeno. Y si esto sucede porque nuestro marco legal no permite que haya contundencia. Y no permite que haya contundencia porque en México siempre hemos preferido tener leyes complicadas para aplicarlas solo a los enemigos del Estado. Este modelo, herencia directa de los Borbones, ha impedido el desarrollo nacional porque trae por consecuencia una oligarquía apoderada y adueñada de todo, súper enriquecida y terriblemente alejada de la sociedad, a la que pretende mantener alejada en la pobreza y controlar a través de dádivas. El voto despensa existe en México porque las leyes lo propician, porque la riqueza natural y el esfuerzo del mexicano en su trabajo podrían hacer que México tuviera un ingreso per cápita muy similar al que tienen otras naciones
dentro del grupo del G20 y quizás llegar a ser la 10ª o 9ª economía si nos concentráramos en la producción y si aceptáramos que en México hemos decidido pagar mal a los empleados. Hemos decidido vorazmente, muchas de las empresas nacionales, tener retornos de capital en el corto plazo. México es la excepción donde en 2, 3 o 4 años los empresarios quieren recuperar lo que invirtieron y además adherir una plusvalía al valor de la inversión. Cuando en las naciones desarrolladas los grandes proyectos nunca retornan en menos de 20 años. Y esto se debe en gran medida a que hemos sacrificado el salario de los mexicanos. El salario mínimo en México es insultante, es agresivo y es insostenible. En las redes sociales progresistas exigimos que haya tasas de retorno de inversión a mayor plazo para que se reconsidere el ingreso directo de los mexicanos y se utilice de manera importante el valor activo del mexicano como hombre de empresa, como hombre de trabajo, como hombre de desarrollo. Otro tema que nos preocupa y nos preocupa mucho es la educación superior. Para nosotros el costosísimo precio de graduar un abogado, un médico o un ingeniero tiene una consecuencia letal, pues dicho graduado nunca encuentra en el mercado laboral una salida. Es preciso que reutilicemos la enorme y muy eficaz infraestructura media superior para que generemos técnicos superiores universitarios y que pactemos con la iniciativa privada nacional y extranjera que a la titulación, 2 años después de la matriculación en escuela superior, dichos técnicos tengan de inmediato una plaza de trabajo. Esto es, que vinculemos el sector laboral al sector estudiantil y académico, que entendamos que una educación que no tiene por objeto final la capacitación para el trabajo y no tiene por objeto final la posibilidad del desarrollo económico del individuo, impide el desarrollo. Y más con los costos universitarios que van en crecimiento sin ninguna utilidad práctica, porque habemos demasiados médicos, habemos demasiados ingenieros y habemos demasiados abogados y necesitamos fortalecer nuestra base técnico, físico, matemática y sobre todo tenemos que superar el profundo trauma de la guerra con Estados Unidos y entender y asumir que estamos integrados a la región de América del Norte y que el inglés tiene que ser una segunda lengua connatural a los mexicanos para poder aprovechar la enorme riqueza del primer consumidor del mundo, que es nuestro aliado y vecino, Estados Unidos. En este mismo sentido, nuestra política exterior está orientada a entender el rol que México siempre ha tenido en el mundo rumbo al Pacífico. Tenemos que entender que México fue la primera nación que tuvo un contacto específico con Oriente, que fue la primera nación que además desarrolló los primeros tratados de igualdad con China, con Japón y con otras naciones del entonces llamado Lejano Oriente, y que México fue en la Segunda Guerra Mundial un aliado de los Estados Unidos y partícipe de los pactos de San Francisco, y que no hemos utilizado nunca esa posición superior que tanto Oriente como Estados Unidos otorgan a México en esta visión. Tenemos que entender que en esta visión nuestra alianza con Estados Unidos nos obliga a entender y asumir los intereses de Norteamérica en el Pacífico para adherirnos en los nuevos bloques que se están rehaciendo. Desde luego la balanza comercial con China agrede profundamente a México. En el agregado son 80,000 millones de dólares que China vende a México y solo le compra 3,000. De esos 80,000 millones, 50,000 provenían de lo que los Estados Unidos compraba a México, por lo que pareciera que al principal competidor comercial de nuestro principal socio le estábamos arrebatando dinero para entregárselo a la competencia. Tenemos que reentender el modelo de alianza norteamericana y tenemos que dejar de decir cosas que se alejan de la realidad y se acercan al ridículo, como el incremento de nuestro comercio hacia mercados donde no hay posibilidad competitiva alguna. En las redes sociales progresistas tenemos también un plan político que modifica de manera profunda la realidad mexicana. Nosotros queremos que la cuarta transformación que el presidente Andrés Manuel López Obrador encabeza y que para nosotros representa la última alternativa de estabilidad de las instituciones nacionales, se convierta en la Cuarta República. Nosotros sí tenemos conciencia de las presiones separatistas del norte del país. Nosotros sí tenemos conciencia de la inviabilidad en México al mediano plazo de continuar con una miscelánea fiscal y una catástrofe de finanzas públicas y una decisión cada vez más centralizada en la Secretaría de Hacienda. Nosotros sí sabemos que el modelo centralista de México lo va a llevar pronto al fracaso y va a someterse a presiones a las que no estaba acostumbrado, porque el viejo modelo autárquico, donde los gobernadores obedecían ciegamente al presidente, ha acabado.
Y aunque hay una fuerza concentrada suficiente en un partido político y en el actual presidente de México, lamentablemente este modelo no está institucionalizado y difícilmente será transferido al sucesor de López Obrador. Por tanto, tenemos que encontrar el punto de equilibrio para acabar en el modelo económico y político con el desequilibrio de la recaudación en determinados estados y el subsidio burdo e ineficaz hacia otros. Tenemos que asumir que hay que construir el tren transísmico para hacer de Oaxaca un estado viable y que las utilidades que recaude el traslado de barcos que en realidad van de la costa de California a la costa de Nueva York permita que haya utilidad y desarrollo y que el dinero que se cobre en Oaxaca se quede en Oaxaca. Que cada barril extraído en Veracruz, Campeche y Tabasco implique un impuesto local para que haya desarrollo en esas entidades y no vaya a la oscura caja de Hacienda que decide en muchas ocasiones sustentar programas sociales para generar voto de despensa. Tenemos que entender también que las economías del norte tan apegadas a los Estados Unidos tienen que pasar a un proceso de mayor integración. Tenemos que aprovechar regiones como en Durango, donde hay una tasa alta de desempleo abierto y la hay porque la gente no habla inglés. Si tan solo lográramos que nuestros profesionistas hablaran inglés de calidad y nuestros jóvenes entraran en programas agresivos como lo han hecho muchas naciones de Oriente para, por ejemplo, adueñarnos de una parte del mercado de venta telefónica, podríamos crear decenas de miles de plazas de empleos bien pagadas a nivel internacional en zonas donde no parece haber desarrollo de industria. Necesitamos, pues, dar un brinco cualitativo, entender que México cambió, que el triunfo de Morena es la primer señal del derribo de la oligarquía partidocrática, que lo único que hizo fue corromper a los partidos políticos de todo orden, dándoles diputaciones plurinominales y dinero, y finalmente manteniendo un control sobre una oligarquía ampliada que se llamó partidocracia, que se separó de la ciudadanía. Necesitamos hacer más ciudadanía y ciudadanía fuerte. Necesitamos que haya una clase media que vote por quien quiera y no una clase semiesclavizada que vote por quien le pague previa a la elección. Necesitamos también entender que México ha entrado en una ruta que no tiene retroceso y nuestra propuesta de cambio político pasa por una profunda reforma a las instituciones. Queremos que los diputados plurinominales desaparezcan. Queremos que los partidos políticos no reciban dinero del gobierno. Queremos también que se redistrite completamente porque fue el PRI el que por encontrar votos en un extremo y otro modificó la lógica electoral distrital e impidió que los distritos fueran demografía integrada y que la gente de un determinado sector y de un determinado nivel socioeconómico pudiera tener un diputado que lo representara. Y los diputados en realidad no representan a nadie en sus distritos. Necesitamos que sean electos en los distritos con lógica demográfica y que pidan autorización a sus electores para tomar o votar las medidas principales. Pero también necesitamos reconocer que tanto el poder legislativo en sus dos cámaras es ineficaz e incapaz de tomar decisiones porque los senadores y diputados son representantes populares y no expertos en las materias que debaten. Hay que fortalecer de manera inmediata los aparatos críticos y organizacionales de los congresos con una clase profesional que permita explicarle al diputado y explicarle al Congreso lo que las modificaciones a la ley pueden implicar en términos reales. Que haya consultas obligadas y que estas consultas sean institucionales y vinculantes para que los diputados y los senadores voten en el sentido de lo que sus electores desean. Al Poder Ejecutivo necesitamos acotarlo no creando instituciones ineficaces como el IFAI o como la Comisión de Derechos Humanos, que en realidad hacen recomendaciones no vinculantes y que son poco escuchadas y solo grafican el desastre administrativo. Necesitamos hacer que haya un Consejo de Estado y que en ese Consejo de Estado participen las iglesias, participen las grandes empresas nacionales, participen las grandes instituciones y nos permita que ese Consejo de Estado planeado, organizado, perfectamente representado, sea el que impida que el presidente nombre a sus amigos o a sus cómplices y que el gobernador nombre a sus amigos o a sus cómplices en la titularidad de las carteras, sino que sean propuestas de las instituciones especializadas las que tengan la titularidad de las carteras y sean evaluadas en un método rígido y organizativo que permita garantizar de manera eficaz que dichas instituciones estén permanentemente evaluadas por este Consejo de Estado. Queremos también que el ayuntamiento desaparezca. La figura que Cortés creó para poder independizarse del gobierno de Cuba y conquistar México carece de sentido. No podemos tener ya juntas. Necesitamos tener representantes de colonias, barrios y comunidades
que sean democráticamente electos como tribunos regionales, que no tengan sueldo y que no tengan partido, pero que sean parte de un sistema municipal que determine el gasto en base a lo que la gente requiere y reclama. Y que los programas de federalización como el ramo 33 tengan un alto porcentaje que permita la creación de un aparato crítico para que se sepa cómo se gasta ese dinero, pues se han incumplido muchas veces las intenciones del legislador cuando llegan masas de dinero a ayuntamientos que adolecen de aparatos de revisión y sobre todo de planeación, y obviamente este dinero se desvía o es mal utilizado y termina en un terrible ciclo en el que el gobernante puede ir a la cárcel, pero el dinero no es utilizado para el desarrollo municipal. Para nosotros en las redes sociales progresistas urge que el poder judicial sea electo. Es un poder oscuro. Para ser juez lo que hay que hacer es ser pariente de otro juez. Es un poder que no tiene ningún contacto efectivo con la sociedad, que se regula a sí mismo a través de un consejo de la judicatura que preside el mismo presidente de la corte, y nosotros queremos que los jueces sean electos, si bien que tengan la especialidad en derecho, que sean evaluados permanentemente, que la Constitución se cumpla, que no invirtamos miles de millones de pesos en importar sistemas penales que poco sirven, que son mal implementados, que son peor juzgados por la sociedad, y que para colmo de males la única institución que valía del proceso oral era precisamente el jurado popular, y no se importó en México. Debemos dejar de cometer errores garrafales de ese tamaño para empezar a contarnos la verdad, para empezar en una red social a decirnos cómo y qué. En las redes sociales progresistas seguimos 10 millones de conversaciones y sabemos que la gente tiene la razón y que los políticos no la tenemos. Necesitamos tener humildad para saber que México va a entrar en una cruda etapa de confrontación, y que si no hay un gran acuerdo nacional, expreso y tácito, no entre políticos, no entre partidos, no entre ricos, no entre embajadores, sino entre la sociedad en sí, no podremos salvar la enorme crisis que está por venir. Redes sociales progresistas va a ser partido político, pero va a ser partido político en el cuño viejo de los partidos que funcionan en el mundo. No va a ser un partido político como los que existen en México, que se dejaron corromper por la oligarquía. Nosotros queremos y vamos a impulsar un cambio, vamos a tener una importante representación en el Congreso y vamos sobre todo a privilegiar la verdad. Yo quiero invitarlos a que reflexionemos sobre lo que está pasando en México, y quiero invitarlos a que se adhieran y auditen lo que son las redes sociales progresistas para que puedan encontrar ahí un espacio de reflexión, de discusión o hasta al cual oponerse. Lo importante es que el debate se centre en los grandes temas del país y dejemos la corrección política, que lo único que ha permitido es que por un lado en principio apoyemos a estas caravanas de migrantes que llevamos a Estados Unidos y luego tengamos que vernos casi represivos con ellas. Lo cierto, lo importante, lo toral es que tenemos que encontrar soluciones humanas, que México es una nación que tiene por objeto fundamental garantizar que sus ciudadanos sean ciudadanos empoderados, ricos, con igualdad de derechos, y sobre todo que se cree la clase media que decida por sí misma lo que quiere y abandone el burdo paternalismo que murió con los partidos y que no sobrevivirá el actual modelo. Gracias por su atención.